Bueno, lo primero, bienvenidos a todos, muy buenas tardes. Os damos la bienvenida desde esta aula Morán de la AME, de la Asociación Meteorológica Española. Y lo más importante que queremos transmitiros es que desde la Junta Directiva pues hemos iniciado esta nueva sección de presentar libros, que esperamos que os guste, que os divierta, y hoy tenemos como estrella invitada para abrir boca en este primer día de presentación de libros de esta nueva sección, pues a nuestro querido José Miguel Viñas, que ha tenido la gran iniciativa de crear un diccionario sobre meteorología. Os voy a contar algo sobre, así, unas pequeñas palabras sobre todo lo que ha hecho José Miguel Viñas. Sabéis que es físico, es meteorólogo en Meteorred, también es consultor de la Organización Meteorológica Mundial, es divulgador de ciencias de la atmósfera, medios de comunicación distintos, también publica y tiene su propia web. Hay que decir que su currículum es muy extenso, al igual que todos los libros que ha escrito, que ya lleva 8. Empezó en Antena 3, lleva 18 años en Radio Nacional de España como colaborador en La Aventura del Saber, también en Órbita Laica, también es hombre del tiempo en Agropopular. Colabora también o trabaja con COPE, con César Lumbreras, y es socio fundador también de ACOMET. Así que le vamos a dar la bienvenida a José Miguel Viñas. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Joana. Muchísimas gracias por la presentación. Muchísimas gracias a la AME, que tengo grandísimos amigos dentro de la asociación, por darme la oportunidad de dar a conocer el diccionario. Me consta que ya algunos lo conocéis. Pero bueno, aprovechando que acaba de salir una nueva edición, pues sí que me gustaría un poco dar a conocer cómo se ha concebido el libro y qué características tiene esta nueva edición con diferencia de la primera. Así que, si os parece bien. Sí, dime. Sí, nada, o sea, decirte eso, que la verdad que lo tengo aquí entre mis manos, es un libro alucinante, y preguntarte lo primero, ¿cómo ha surgido el proyecto tras la primera edición y cuál es tu proceso de creación en todo esto? Bueno, yo la verdad es que ya tenía desde hace ya años un poco en la cabeza, en mente, el hacer un diccionario de meteorología, porque al final, también un poco por mi labor en los medios, me he ido dando cuenta que, bueno, hay mucha terminología que se suele utilizar y ya no únicamente dentro del ámbito profesional de la meteorología, sino en los medios, las personas. Y bueno, pues estaba todo como muy desorganizado, ¿no? Pues la gente le suenan muchas palabras, pero no hay conceptos claros para definir algunas. Y bueno, yo echaba en falta un poco un libro que precisamente cuidara ese aspecto, ¿no? El aspecto de la pulcritud a la hora de poner una definición, y aparte ya, pues ya uno que se embarca en esto, que fuera un libro ambicioso, ¿no? Que toda la terminología importante, técnica, apareciera bien definida en el libro, como algunos libros que hay, otros diccionarios, y aparte incorporar terminología más de andar por casa, de uso común. Y bueno, ahí también tuve que pues, emplearme a fondo para integrarlo todo ello en una sola obra, ¿no? Esa es un poco la idea. Y bueno, esto empezó, pues yo creo que en el 2015, que fue cuando hice la propuesta a Alianza Editorial, con los que ya había publicado un par de libros en bolsillo. Y bueno, pues ellos me dieron todo el apoyo, me animaron a que me metiera en la elaboración del diccionario, y bueno, pues al final la cosa salió en el 2019 y ahora la nueva edición. Genial. Bueno, cuando lo tienes entre tus manos, lo primero es que es como muy agradable y muy rápido de buscar y de mirar. Y evidentemente es un diccionario, así que tenemos palabras desde la A hasta la Z. Pero además es que viene súper bien ilustrado. Tienes, además de los conceptos, tienes un montón de infografías, tienes también un montón de fotografías. Supongo que esto te ha llevado muchísimo tiempo. Pues sí, hubo una parte, digamos, de ordenador, de muchas horas de ordenador. Lo primero, hacer la gran selección de todo el léxico que iba a introducir en el libro, y una vez que ya todo eso lo tenía en borrador, pues ir trabajando en las definiciones una a una. Algunas simplemente pues, son una descripción muy breve, pero otras pues tienen un texto importante, ¿no? Porque merecía la pena invertir un poco trabajo en eso.
Y luego, evidentemente, la parte gráfica es fundamental en el libro y yo, de hecho, estoy muy contento con esa parte porque ahí mi editor, como luego os comentaré, pues realmente ha hecho un trabajo maravilloso. Yo sí que es verdad que aporté la mayor parte de todo ese material gráfico, tanto infografías como fotografías que lleva el diccionario, pero los últimos 3 meses antes ya de que el libro fuera imprenta fueron una auténtica locura porque había que ajustar pues, fenómenos en particular y algunos difíciles de obtener fotografías con los permisos que hacen falta. Y esa parte la recuerdo como muy intensa, es decir, que aparte de toda la paliza que supone escribir un libro, pues esa parte final con la selección definitiva de las fotografías, que estuvieran perfectamente ajustadas, fue un trabajo mano a mano además con mi editor, pues fue bastante laborioso, la verdad. Vale, he vuelto. Vale. No sé qué ha pasado, pero he Bueno, desaparecido. vale. Perdonad, lo siento. No he tocado nada, prometo que no he tocado nada, pero no sé, he desaparecido. Perdona, José Miguel. Bueno, quería decir que está lleno de materias realmente, o sea, porque para hacer un diccionario y más sobre meteorología tienes que tocar muchos palos. Al final son muchas ciencias juntas. Y, o sea, está muy bien la combinación, pues eso, física, matemáticas, geografía, química, es una mezcla de todo y además es que lo puedes visualizar. Yo recuerdo cuando era pequeña que cogía los diccionarios y en general tenía muy poquitas fotos, pero aquí, además de, digamos, leer algo que no sabes o que quieres aprender, a veces puedes incluso ver el dibujo, que es mucho más aclaratorio, ¿no? Sí, era fundamental esa parte gráfica porque hay algunos conceptos que son técnicos, yo me he esforzado porque se entiendan, pero bueno, una figura ayuda muchísimo, ¿no? Estoy pensando, pues no sé, por ejemplo, pues en la circulación general de la atmósfera. Tú puedes hacer una buena definición, pero bueno, el ver una figura, un poco la representación gráfica, pues te ayuda a visualizarlo y a entenderlo mejor, ¿no? Y eso ha ocurrido con distintos términos o conceptos a lo largo del diccionario. Y es verdad que la meteorología, al final, si quieres hacer un diccionario un poco amplio, que abarque lo fundamental de la ciencia atmosférica, pues engloba todas esas ciencias que has dicho. Pero bueno, al no ser un diccionario puramente técnico, pues he tenido también que poner ahí unas líneas y no atravesarlas, ¿no? En cuanto a formulación matemática, por ejemplo, pues no era el diccionario en el que eso encajaba, ¿no? Lógico. Sí, de hecho, justo, pues si alguien tiene entre sus manos el diccionario, la circulación general de la atmósfera está en la página 97, que lo podéis ir a mirar ya. También llama bastante la atención que haces historia también, o sea, tienes dentro del diccionario, hay secciones, mini secciones, que cuentan como un poco la historia pues del término o incluso de lo que, pues sí, por ejemplo, en la 160 tienes el retratista de la nieve, o me ha gustado mucho también La máquina que venció al tiempo, que habla sin duda de los superordenadores. Esas secciones están muy bien también. ¿Eso te ha costado mucho Sí, bueno, cuadrarlo o cómo se te ocurrió eso? no, a mí lo que se me ocurrió era que tenía que romper de alguna manera el típico formato de diccionario, ¿no? El diccionario, evidentemente, tiene que llevar los términos ordenados alfabéticamente y eso lo cumple, pero no quería simplemente que fuera eso, sino que quería intercalar esas pequeñas lecturas de unos cuantos minutos de temas que están claramente conectados con distintos términos o definiciones en el libro. No me ha resultado muy difícil porque por mi labor divulgadora en este caso, pues bueno, estoy muy acostumbrado a escribir muchas cosas, temas históricos, como comentabas, y creo que encajan bien en el diccionario, ¿no? Aparte de definir la nieve, pues contar la historia personal tan curiosa de Bentley, de cómo ese hombre fotografió durante muchos años en invierno allí en Estados Unidos las estrellitas, los copos de nieve. Es una historia deliciosa y bueno, yo creo que a cualquier persona que le interese un poco la nieve, pues seguro que le va a gustar esa lectura.
seguro que sí. ¿Y qué es lo que más difícil te ha parecido de hacer este diccionario? ¿Qué es lo que más te ha costado? ¿Por cuántas Pues, etapas has pasado al hacerlo? bueno, evidentemente que en un libro de estas características pues se pasan momentos de euforia y momentos en los que lo ves como inalcanzable. Yo me propuse ir rematando la terminología por el orden alfabético, es decir, que me puse con la A, una vez que tenía recopilada toda la información de todos los términos que ya quería introducir, aunque luego a última hora hubo algún ajuste, pero bueno, lo gordo estaba ahí. Y entonces, claro, pues yo empecé muy animado a escribir términos por la letra A y vi que la A era una letra como muy larga, ¿no? Digo, madre Enorme. mía, si me he tirado 3 meses preparando la A, esto no voy a llegar en la vida. Y bueno, pues luego al final hay momentos en los que avanzas con bastante agilidad. Hay definiciones que me costaron mucho enfocarlas, porque, no sé, pensemos que cambio climático, ¿cómo definimos cambio climático? Ahí tengo un abanico de posibilidades. Puedo irme a lo técnico, puedo irme a lo sintético, puedo estirarlo todo lo que quiera. Bueno, pues busqué ahí una serie de soluciones de compromiso, ¿no? Al final estaré más o menos acertado, pero bueno, he intentado en este caso pues algo que yo creo que es una definición que le puede servir a alguien que esté estudiando ciencias atmosféricas, que se dedica a esto, a una persona que tenga simple curiosidad. En fin, he querido abrirlo bastante a muchos tipos de lectores. Uh-huh. Luego también en el prólogo o en la introducción, me parece que es en la introducción, comentas que te gustaría, o sea, que hay una singularidad en este diccionario. Te gustaría, precisamente al hilo de lo que acabas de decir, o sea, que pueda utilizarse en la ESO, en el bachillerato o en la universidad, ¿no? O sea, un poco como libro para todo, diccionario para todo, al menos en estas ciencias o en estas ramas, ¿no? Sí, y de hecho, Joana, esa fue la razón principal por la que Alianza Editorial ha apostado por esta nueva edición, porque es una edición con un formato que está mucho más pensado, por ejemplo, para un estudiante ya de, qué sé yo, pues de últimos cursos de la ESO, de bachillerato o incluso de algunas carreras universitarias. La edición primera es visualmente es muy bonita, tapas duras, pero es un libro que no es manejable. Es un libro para estar en casa y en un momento dado pues consultarlo o un rato de lectura. Pero esta nueva edición, digamos que se ajusta más a ese objetivo que yo tenía de que el libro llegue a bibliotecas, de que el libro llegue a estudiantes, de que sea un libro práctico, en definitiva, porque creo que lo puede ser. Yo creo que hay la meteorología o en general las ciencias atmosféricas, aunque hoy en día ya en nuestro país están muy desarrolladas, pero yo sigo viendo que hay una cierta carencia a nivel de las enseñanzas inferiores, es decir, pues un chaval de, pues, qué sé yo, de tercero de la ESO, por supuesto que tiene asignaturas que le cuentan cosas de cambio climático o de conceptos de meteorología, pero a mí me da la sensación de que no lo suficientemente bien o que falta ahí un poco de una serie de libros que le puedan guiar mejor tanto al profesor como al alumno, ¿no? Y yo creo que este libro encajaría bastante bien en eso. Y luego hay una parte también, bueno, tienes que hablarnos de tu editor, porque le has nombrado antes y se ve que tienes un buen vínculo con él, que bueno, para todos los que algo tenéis que ver con, pues eso, con los medios de comunicación y para los que no, yo os lo cuento, los editores son personas clave en nuestra vida. Nosotros también en la televisión los editores son también súper importantes. Entonces, por un lado tu editor y por otro la de agradecimientos que hay en este diccionario y muchos de ellos son grandes de la meteorología en nuestro país. Bueno, tenemos, pues yo qué sé, desde gente como Ana Casals de AM, también tenemos el Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante, tenemos a Martín Vide, a Ángel Rivera, yo qué sé, a Paco, Martín León, también a Miguel Ángel García Couto. Bueno, tienes a un montón de gente aquí, ¿no? Pues sí, la verdad es que un libro como estos siempre hay que pedir ayuda y soporte a gente que verdaderamente saben a fondo de todas estas cuestiones. Yo quise que algunas de esas personas que han nombrado pues revisaran, pudieran leer el libro, el borrador, para hacerme sugerencias, como efectivamente me hicieron, y estoy muy agradecido por eso, porque a mí, por supuesto, que un libro ambicioso como este, pues exige luego una revisión cuidadosa. Y bueno, estás ya tan metido en la historia de la propia redacción que a veces no tienes la capacidad de ver cosas que
que a lo mejor externamente sí que las ves al momento, ¿no? Y entonces para eso ha sido una ayuda fundamental. Y luego personas, incluso muchas personas anónimas, para la parte de la terminología más popular, ¿no? Que es una de esas singularidades que tiene el diccionario. Es decir, yo me he ido enterando durante muchos años de muchas palabras que se siguen utilizando en zonas ya, sobre todo del ámbito rural de todo nuestro país, y tienen una riqueza, incluso a nivel etimológico, que me parecía importante incorporarlas. Y muchas de esas palabras, o algunas al menos, pues no me han llegado porque yo las he visto en un artículo o en un libro, sino que han sido personas que a lo mejor me escuchaban en la radio y me lo comentaban. Oye, pues por mi zona, cuando nieva de esta manera, decimos no sé qué, tal palabra, ¿no? Entonces yo luego pues me puse a investigar si esa palabra se usa solo ahí o en más sitios, cuál es su raíz. Y bueno, pues todo eso me ha dado un juego tremendo para poderlo plasmar en el diccionario. Por un lado, la perspectiva siempre ayuda y cuando uno está metido en el ojo del huracán a veces no ve, por eso está bien que te ayuden desde fuera o los que están en los alrededores. Y por el otro lado, efectivamente, la etimología de las palabras, porque eso es cultura básica y tú sabes de eso, que se están perdiendo un montón de palabras, ya no solo de términos meteorológicos, sino en general, porque ya no se usan. A mí me llama mucho la atención Extremadura porque utilizan, por ejemplo, allí palabras súper ricas de nuestro vocabulario que ya se han perdido y que significan mil cosas que hablas todos los días y que no sabías que significaba eso. O sea que también es una manera de aprender con el diccionario palabras nuevas que tienen que ver con la ciencia al final y con la ciencia popular realmente, ¿no? Sí, es un poco las dos cosas, ¿no? El acercar la terminología que se usa en meteorología o en climatología a público interesado, que no tiene por qué estar trabajando en esto, y luego, pues también, de alguna manera, que quede ahí en el libro plasmado ese otro vocabulario, esos otros términos que, desgraciadamente, pues por el gran éxodo a las ciudades, pues se está perdiendo en algunas zonas, ¿no? Y bueno, evidentemente que hay personas, filólogos y gente que está intentando que eso no se pierda del todo, pero bueno, en un ámbito como la meteorología, que es relativamente pequeñito, pues me pareció oportuno integrarlo en el diccionario. ¿Y cuál, me podrías decir una de tus palabras favoritas del diccionario? Si es que se te Bueno. ocurre alguna, no sé. Ya no como concepto meteorológico porque te gusta el fenómeno, sino en plan, me encanta esta palabra. Pues mira, yo tenía, bueno, de hecho, no sé si crees que es oportuno que pueda poner una mini presentación que tenía Sí, preparada, sí, porque sí. ahí tengo justo una de esas palabras que tiene Ah, una vale, historia detrás genial. muy, Pues muy dale, curiosa. dale, dale. Y nada, lo voy a Venga, compartir pues todos pantalla. atentos que vamos a ver Sí. la presentación. Vamos. Nada, una cosa muy rápida, datos que ya hemos comentado, pero bueno, vamos Venga. con ello. A ver. Bueno, ¿la veis ahí? Imagino que sí, ¿no, Joana? Sí, se ve. Vale, pues bueno, el diccionario, aquí veis las dos ediciones. Veis que la más grande, la de la izquierda, es la de tapas duras, la que salió en noviembre del 19, ahora lo vais a ver ahí. Y la segunda, la que acaba de salir hace un poquito, que es esta que os digo que está más ajustada, pues eso, para un estudiante, por ejemplo, alguien que está estudiando ciencias ambientales o físicas y quiere estudiar meteorología o por la parte de geografía. Bien, aquí tengo sintetizado un poco cómo yo concebí este libro, ¿no? Como veis, es un libro de corte divulgativo, para mí esa parte es fundamental, tiene estructura de diccionario, que lo estamos comentando, y lo he concebido como una obra de consulta. Eso no quiere decir que alguien, que con esas historias que ya hemos estado comentando, pues pueda en un momento dado de estar una tarde tranquilamente leyéndose las historias y quizá algún término. Pero muchas veces el uso del libro será porque alguien escucha de repente la niña. La niña está a lo mejor influyendo en la sequía ahora en España. Bueno, esto de la niña, ¿qué es tal? Pues como voy al diccionario y veo que es la niña, ¿no? ¿Qué es ese fenómeno, por ejemplo? Bueno, ya sabéis, porque lo hemos comentado, que lo ha publicado de Alianza y este es Diego, este es mi editor. Y verdaderamente yo he trabajado con varias editoriales, tengo buenas experiencias en todas ellas, pero con Diego ha habido una química especial, ya que hablabas de física, química, matemáticas, química en el sentido de que me he entendido muy bien con él y él me ha entendido. Ha captado desde el primer momento la idea del libro que yo quería, que les encajaba en la editorial además, y la ayuda ha sido mutua. Él me ha ayudado muchísimo a la hora de concebir ciertas partes del diccionario, la estructura, y yo también pues le he aportado, por supuesto, cosas. Y los datos principales del libro, bueno, la diferencia de las dos ediciones es que la última, aparte de que es más pequeña, tiene un formato de rústica, las tapas no son duras, y luego, aparte, pues lleva un prólogo nuevo que preparé para esa nueva edición
Y lo que hicimos también fue corregir las erratas que cuando salió ya la primera edición, pues fui viendo que se habían colado. El libro se revisó muchísimo, pero aún así, en un libro de estas características, pues al final siempre hay alguna errata. No eran muchas, y puede que todavía quede alguna, pero bueno, quedaron corregidas ya en esta segunda edición. Todo es a color, 440 páginas, casi clavadas las 2000 entradas. Yo estoy preparando una lista y ya llevo unas 60 o 70 que quizá, si el libro se sigue vendiendo y hay demanda, pues nos planteamos de aquí a 2 o 3 años hacer una edición que incorpore léxico, porque 2000 pueden parecer muchos términos o palabras, pero os aseguro que esto se puede todavía estirar y alguna de las importantes, creo yo, se me ha quedado ahí en el tintero, o sea que esa lista la estoy preparando y, por supuesto, que admito sugerencias. Ahí tenéis los dos términos que dan inicio y final al diccionario y son dos palabras que, pues lo que decíamos antes, que recurres a la meteorología popular y no son conocidas en el ámbito estrictamente meteorológico. Abaceo es un sinónimo de una umbría, una zona donde luce poco el sol y, por ejemplo, ahora en invierno pues se queda ahí la nieve más tiempo que en el resto. Y zurrusco es una voz, un localismo que se usa sobre todo en la región de Murcia para referirse al viento frío del norte, lo que sería un cierzo, ¿no?, en muchas otras regiones, ¿no? Pues las dos palabras, la primera y la última de todo el diccionario. Tiene en total 250 imágenes también en números redondos, entre fotografías e infografías, y lleva un manual de instrucciones. Esto me lo sugirió Diego, hablando de mi editor, porque, bueno, en el libro es un diccionario, como bien sabéis, pero es interesante porque se puede uno mover con referencias cruzadas y si, por ejemplo, empiezas a leer el niño, por ejemplo, pues eso te va a llevar a una voz que es el fenómeno ENSO y eso a lo mejor está relacionado con teleconexión o teleconexiones. Es decir, puedes a lo mejor ir saltando de definición en definición para, de alguna manera, que a partir de una única definición puedas ampliar un poco el concepto y entenderlo de una manera más integrada con otros, ¿no? Y es interesante. Y esta foto os pongo porque el miedo que yo tenía cuando me planteé hacer un diccionario con un léxico tan importante es no convertirlo en lo que popularmente llamamos un ladrillo, es decir, un libro que cualquiera que lo abra diga, ¡buah, menudo diccionario, todo aquí palabras técnicas, una tras otra, boom, boom, boom! Bueno, la pregunta que yo me empecé a plantear es, bueno, ¿cómo yo evito eso? ¿Cómo yo consigo un libro que sea un diccionario? Porque es lo que quiero hacer, pero que no sea un ladrillo, ¿no? Y entonces para eso usé 3 estrategias. Que la parte gráfica, especialmente las fotografías, fueran bonitas, espectaculares y aparte aportaran información. Y bueno, pues ahí también me rodeé de los mejores. Esta fotografía, por ejemplo, es de Rubén del Campo, que todos sabéis un poco, pues que es un fotógrafo, aparte de su labor en AEMET, un fotógrafo excepcional de nubes y de cielos. Y a Rubén le pedí en particular gran parte de las fotos de nubes que lleva el diccionario, ¿no?, de todas las que él ha hecho. Pero a otros fotógrafos les pedí también fotografías ya más específicas de un fenómeno óptico o de un atardecer, etcétera. Luego, incluir muchas curiosidades, porque al final, si quieres despertar el interés y la curiosidad en un lector, pues tienes de alguna manera que integrarlo en el diccionario. No solamente dar una definición, sino si yo sabía que alguna definición daba juego con algún dato curioso, pues eso lo he intentado integrar, ¿no? Y muchas de esas palabras o términos tienen detrás una pequeña curiosidad o dato que resulta interesante. Y luego el tema de contar historias, que esto va un poco por el trabajo que hago, ¿no? Al final, mi experiencia me dice que si tú, incluso en una definición del diccionario, cuentas una pequeña historia, aparte de definirlo bien, pues eso va a ser del agrado del lector, ¿no? Aparte de esas historias que se van intercalando a lo largo del libro de mayor extensión. Las ilustraciones que hemos hablado antes las ha hecho un buen amigo mío, Marcos Balfagón, que suele trabajar en medios también con ilustraciones, y a partir de figuras que yo le pasé, que están publicadas en libros de meteorología o en manuales, pues él las adaptó de una forma un poco más amable y visualmente bonitas, y aquí he puesto pues este par de ejemplos, ¿no? Luego el tema de la etimología. Aquí vamos a lo de la palabra que me decías. ¿Una palabra favorita del diccionario? Bueno, favorita o no, pero tiene una historia muy curiosa, ¿no? Y es la palabra amargacea, que no es conocida. Bueno, pues yo creo que en algún artículo que leí hace años, yo lo tenía esto apuntado, en algunas zonas de Castilla, zonas sobre todo de Salamanca, Ávila, por esa zona de ahí, de Castilla y León,
y en la zona, en el ámbito rural, todavía hay algunas personas mayores que utilizan la palabra amargacea para referirse a ese viento que todos habremos observado que cuando se pone el sol de repente sopla durante unos minutos, como una ventolera que justo ocurre cuando se pone el sol, ¿no? Entonces, bueno, esto podría quedar simplemente como una simple definición del diccionario. Amargacea, pues en ráfaga de viento de una corta duración que ocurre cuando se pone el sol. Pero claro, cuando me puse a indagar un poco en la raíz y en el origen etimológico de la palabra, comprobé que amargacea es una contracción de amargacenas. Y claro, ¿de dónde viene esto de amargacenas? Pues hay que pensar un poco en esa gente del campo, sobre todo de hace años o siglos. Iban todo el día, como se suele decir, de sol a sol a trabajar, y justo cuando ya se ponía el sol, antes de volver a sus casas, al pueblo, pues allí se plantaban una manta en el suelo y aprovechaban para ya cenar y ya llegar a casa y directamente irse a dormir. Por lo tanto, ese viento, esa ventolera, lo que les hacía es amargar la cena, es decir, lo que les provocaba era una situación incómoda, precisamente porque se levantaba ese viento. Bueno, como veis, es una curiosidad, pero me pareció muy interesante, muy curioso introducirlo en la definición. Por supuesto, pues expresiones como chuzos de punta, que todos conocemos, y numerosos sinónimos a un fuerte aguacero o chubasco que hay por diferentes zonas de nuestro país. Aquí he puesto unos pocos. Y cuento también la famosa historia de dónde viene lo de chuzos de punta, que está relacionado con la Guardia del Vaticano, que como todos sabéis es suiza. Esto viene de la época medieval y parece ser que lo de chuzo es una deformación fonética de suizo. Y además está relacionado con los antiguos serenos, porque justamente los serenos llevaban un palo terminado en una especie de punta metálica, ¿no? Y de hecho, visualmente, cuando cae un fuerte aguacero, claro, no tenemos la capacidad de ver las gotas individualmente y lo que apreciamos es como si cayeran pequeños alfileres, ¿no? Pequeñas puntas metálicas, de ahí la relación del chuzo con el chubasco, el aguacero, el chuzo de punta, ¿no? Una curiosidad. Y además chuzo, también por esa forma que tiene, pues es un sinónimo de carámbano. Y bueno, aquí me encontré pues con muchísimas palabras, y estas no son todas, hay más, y de hecho tengo algunas más en esa lista que estoy elaborando, de sinónimos de carámbano, de esas agujas de hielo que cuelgan de los aleros de los tejados después de una fuerte nevada, cuando la temperatura baja mucho por la noche, por el día, y hay una riqueza enorme de terminología en torno a esas agujas de hielo, y bueno, aquí tenéis unos pocos ejemplos. Términos como cencellada, como dorondón, en algunas zonas como Aragón pues se utiliza para esa niebla fría del invierno, y los temas, y ya termino, esas 25 pequeñas historias o relatos que van intercalados en todo el libro, donde aprovechando, por ejemplo, pues si voy a hablar de la presión, en la parte que explico la presión atmosférica, pues es interesante conocer ese famoso experimento que hizo Otto von Guericke en el siglo XVII, realmente impresionante lo de las esferas o semisferas de Magdeburgo, cómo consiguió ante un público atónito que dos tiros de caballos no consiguieran separar dos hemisferios que previamente lo único que había hecho con su bomba de vacío era extraer el aire, ¿no? Esto para demostrar la fuerza que tenía la presión atmosférica, ¿no? O también otro de esos cuadros de texto lo dedico a las ferias de hielo que durante distintos años a lo largo de la pequeña de hielo se produjeron en Londres. Había tal grosor en el río, a la altura de Londres, que se pudieron allí montar pues unas fiestas como cualquier fiesta hoy en día de un pueblo, ¿no? Con tenderetes, con actividades deportivas, lúdicas, puestos de comida, bueno, todo lo que os imaginéis. También hablo de la gran nevada del año 1888, que fue tremenda y hay unos datos espectaculares y en esa historia hablo de ella. El sueño de Richardson, clave un poco para entender el origen de la predicción numérica del tiempo, como Richardson, todavía sin ordenadores, concibió lo que necesitaría con calculadores humanos para tener una predicción en un plazo anterior al del momento en el que se quiere predecir, ¿no? Porque claro, tú puedes hacer cálculos, pero si tardas 3 semanas en saber el tiempo que voy a tener mañana, pues no te sirve para nada. Pues ya da igual. Pero claro, ya luego llegaron los ordenadores y también dedico a ello otra de esas pequeñas historias con ENIAC, el ordenador de 1950, y ya como a partir de ahí, pues bueno, ha llegado todo lo demás, ¿no? Las predicciones tan impresionantes que tenemos hoy en día, los modelos. Bueno, pues era simplemente lo que os quería comentar
Y nada, si quieres me sigues haciendo alguna pregunta o no sé si ya se animan los amigos. Sí, bueno, súper interesante. Yo simplemente quería añadir que está muy bien que de cada palabra te puedas ir a otros sitios porque al final no levantas la nariz del libro. O sea, y para los estudiantes, vamos, van a necesitar horas extra. Bueno, sí, no sé si las personas ya, o sea, podemos hacer preguntas, te puedo preguntar yo o si hay compañeros o compañeras que quieran hacer preguntas, también podemos hablar de lo que quieran, de cambio climático, simplemente indicar que por ley de protección de datos podéis, si habilitáis el sonido y la cámara, bueno, que dais la autorización, todos los que estéis aquí en esta charla, a que se os grabe y si no, lo podéis hacer también por chat, ¿vale? Que os van a ir atendiendo y van a ir mostrando las preguntas, ¿vale? Bueno, yo simplemente, mira, pues abrimos si quieres un poco el gran melón que ya está abierto desde hace mucho tiempo, pero bueno, el cambio climático, ¿no? Un poco, pues eso. Tenemos ahora mismo muchos frentes abiertos, pero hablábamos antes, lo de la corriente en chorro y la ralentización, los dos estudios que han salido en este último año, también la ralentización de la corriente del Golfo y un poco, pues, tu opinión o tu visión así, a grosso modo, hasta que lleguen las preguntas. Bueno, la verdad es que sí, se está hablando mucho últimamente de eso a raíz de esos trabajos y ya desde hace tiempo. Yo lo que sí que estoy detectando en los últimos, diría, 3 o 4 años es cómo la componente oceánica va ganando peso sobre la atmosférica en el gran paquete del cambio climático. Es decir, hasta hace poco más de un lustro, pues siempre se hablaba de que, por supuesto, que los océanos y las corrientes oceánicas cumplen un papel en el clima, pero todo estaba muy centrado todavía en la temperatura del aire, en el calentamiento global, y no se hablaba tanto de lo que está empezando a ocurrir a nivel oceánico, ¿no? Y hoy en día, pues se están empezando a ver ya por estudios cómo están ocurriendo ya fenómenos que si siguen evolucionando en los próximos años o décadas, pues van a tener evidentemente que una importante repercusión en el clima. Una de estas cuestiones es la que me estás planteando, ¿no? El hecho de que se ha constatado de que se está empezando a ralentizar la corriente del Golfo, que no hay que olvidarlo, que forma parte de un entramado de corrientes que discurren por el Atlántico Norte, conectadas a su vez con corrientes profundas de todo el gran circuito, que podemos decir, de corrientes que recorren los océanos de la Tierra. Y todo esto viene, de alguna manera, inducido por la brutal, yo la calificaría así, pérdida o fusión de hielo que está teniendo lugar en Groenlandia, que está aportando muchísima agua dulce a esa zona del sur de Groenlandia y que está empezando a alterar la corriente. Esto lo que plantea es una incertidumbre en este complejo escenario de cambio climático, ¿no? Porque, bueno, pues sí que hay alguna teoría que apunta que si eso fuera más, incluso si llegara en un caso hipotético a detenerse esa corriente, pues evidentemente que eso tendría una implicación muy clara, muy directa en el clima europeo y dejaría de ser, entre comillas, tan suave como ahora. Sería algo más parecido al clima de la costa este de Estados Unidos. No deja de ser algo contradictorio que en un marco de calentamiento global acelerado como el que estamos ahora, pues pueda entrar en escena un proceso que al menos en una gran región terrestre pues provoque el efecto contrario, ¿no? Una tendencia al enfriamiento. En cualquier caso, pues bueno, esto se va a seguir estudiando estos próximos años y no solamente esto, sino la conexión con otras muchas cosas, ¿no? Sí, porque al final está todo conectado, lo queramos o no, nosotros con todo ello también. Mira, está Encarna, que ha levantado la mano. Yo creo que le puedo dar paso, ¿verdad? Sí. A ver. Sí, buenas tardes. Encarna, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, soy Encarna Serranos. Enhorabuena, José Miguel, pues por el trabajo realizado, bueno, por el fruto del trabajo ingente realizado, porque no cabe duda que es una tarea que tiene que ser tremenda precisamente porque empiezas a tirar del hilo y no acabas nunca, ¿no? Así que te lo agradezco muchísimo. En cuanto a que es una aportación actualizada, porque los que ya tenemos cierta edad, bueno, soy Encarna Serrano, docente en la universidad, en la Facultad de Físicas, y entonces mi pregunta va a ir por ahí, ¿no? En ese sentido.
Y como decía, pues los que tenemos cierta edad, pues habíamos utilizado a veces, muchas, un diccionario del profesor Joaquín Catalá. Claro, ya era de finales de 1990, o sea, 1970 y tanto y tal, con lo cual yo personalmente a mis alumnos, que hay que facilitarles mucho la labor, pues cuando necesitaba aportarle como un diccionario, yo he acudido mucho, ya que estamos aquí en el foro de AIMED, he acudido mucho y sigo acudiendo al glosario visual de AIMED, ¿no? Sí. Y que efectivamente las fotografías ayudan muchísimo y tal, ¿no? Con lo cual me alegro mucho de este libro, porque voy a intentar, evidentemente, pues aconsejarlo, ¿no? Sobre todo porque ya no solamente aporta fotografías, que ayuda mucho, sino también lo que nos has comentado, que engancha. Al alumno hay que engancharle de alguna manera, porque son tantas las ofertas que tienen que hay que engancharle, ¿no? Y eso de las curiosidades, de la historia y de eso, de enlazar lo que es un concepto al momento que ocurrió o ciertas curiosidades que pasaron, ¿no? Me parece genial, con lo cual yo estoy muy atraída a que se use. Pero ahí viene mi pregunta. Sí. Dado que, al fin y al cabo, esto es un libro, es un texto, y desgraciadamente hay que reconocer que los alumnos hoy en día pues cada vez utilizan menos los libros de papel. Es una pena, pero es una realidad. Y también es cierto que incluso en la universidad, si se adquieren unos cuantos ejemplares, nunca son suficientes. Entonces, el salto, ¿dónde está el salto hacia el libro electrónico de tu producto? Yo no conozco el mundo de la editorial, y entonces no sé qué dificultades supone o qué retos, o si es mejor o si es peor, a efecto de beneficios económicos hacia el autor, porque yo, por experiencia, no cabe duda que el libro electrónico, porque la universidad sí puede comprar, y de hecho compra últimamente, siempre que es posible, libros electrónicos, porque así el alumno lo tiene pues, sentado en su casa, porque entra en la biblioteca digital de la universidad, de la universidad, y accede directamente. Y eso, claro, eso facilita mucho al alumno el uso. Sí. Aparte de tener siempre un par de ejemplares en libro, digo en papel, porque hay algunos, muy pocos, algunos que le gusta el papel, pero para que llegue a todo el alumnado, a efecto de recomendar, ¿qué posibilidades hay eso, el libro electrónico en tu producción? Sí, bueno, fenomenal. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Encarna. Me alegro que te haya causado una buena impresión el diccionario, y espero que dentro de poco lo puedas ojear. Y esta segunda edición, esta nueva edición que ha salido hace poco, que como te he comentado, pues está más pensada precisamente para estudiantes, sí que está en versión Kindle, es decir, que sí que existe esa opción de la versión electrónica. Por lo tanto, sí que es posible adquirirla en ese formato. Es decir, que un estudiante no tiene la necesidad de tener el libro físico, sino que puede tener la versión electrónica y leerlo pues en su tablet o en el móvil si quiere. O sea que... Pues muy interesante, porque yo creo que la universidad sí que puede adquirir libros de este tipo, creo. Creo que en algún caso el libro electrónico que yo he visto accesible, creo que llevaba alguna connotación de Kindle, creo. Pero si no indagamos al respecto, pues nada, pues lo dicho. Muchas gracias. Te iba a preguntar un poquito sobre las fuentes en las que te has alimentado, pero ya cuando se han comentado los agradecimientos, claro, hay un plantel de expertos, pero en todos los ámbitos, en todos los ámbitos, que digo, bueno, pues aparte de tu bagaje y experiencia, te has acompañado de muy buena, de gente muy buena, o sea que no de la gente, pues ya no pregunto. Gente muy buena. Muchas gracias, y ya me callo, que hay gente esperando. Un abrazo, gracias. Gracias, Encarna, muchas gracias. Iba a decir simplemente que me he rodeado de gente muy buena y de muy buena gente. Es decir, que se da
esa doble circunstancia. Sí. Que, bueno, ¿me oís, no? O sea, ¿se me oye? Gracias. Ah, no. Vale, ¿me oís? Sí. Ah, vale, genial. Vale, pues nada, gracias Encarna y nada, decir eso, que también la bibliografía están todos, que se nos ha olvidado decir Agilocina, bueno, hay un montón y también un montón de fuentes para consultar. Vamos a darle paso a José Luis, que lo está preguntando. Hola, José Luis. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, Joana, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estás? Que nada, que me ha encantado el libro. Yo tengo la primera edición. Darte las gracias por haber contado conmigo para las fotos, que me hizo mucha ilusión, como el otro libro que pusiste, que los tengo todos. Y nada, cuando aumente las palabras, pues ya te diré yo dos que son de aquí, de Málaga, muy típicas. Una es la mini galerna, que yo cuando era chiquitito, el cambio de terral a levante, ya lo decía yo cuando entonces, aunque no tiene que ver nada con la galerna. Y luego esa misma palabra que la dicen los pescadores, que es viento sucio. Ajá, Cuando qué bueno. también cambia de terral a levante, como hay olas de poniente y de pronto entra el levante, la mini galerna, pues las dos olas, tanto de un lado como de otro, hace que muchas veces la barca de los pescadores lo pasen malamente. Entonces ellos la han llamado siempre viento sucio. Digo, pues se lo voy a decir a mi amigo José Miguel. Fantástico. Oye, esas están apuntadas ya. Estupendo. Pues nada, simplemente era eso, para felicitarte por el libro y nada. Muchas gracias. Encantado de hablar contigo. Pues gracias, José Luis. Pues encantado y bueno, a ver si ya nos vemos por ahí por Málaga, ya que empezamos a movernos un poco más. Estupendo. Hasta luego. Adiós. No sé si me estáis escuchando. He dejado de ver y de escuchar a Joana. Yo sí te escucho. Sí. Yo creo que ha tenido un problema ella ahora con la conexión, me parece. Sí, Joana, yo creo que ha tenido problemas de conexión. Tenemos otra pregunta de Belén, que, sí, puede entrar también si quiere. Vale, perfecto. Muy bien. Ahora viene ya Joana. Vale. ¿Me veis? Sí. ¿Me oís? Sí, pero no te vemos. Hola. Hola, te escucho. Vale. Belén tiene una pregunta. Belén, cuéntanos. No sé si me oís. No, yo no A ver, estoy escuchando. ya. Es que no podía acceder al micrófono. Ahora sí, Belén. Por más que lo intentaba. Hola, José Miguel. Hola. Nada, pues sí. Quería, he levantado la mano después de Encarna, pero decirle a Encarna que, bueno, que el libro lo tenemos aquí, que me llegó en tapa blanda, lo tiene ahora mismo una de las profesoras que dan física de la atmósfera, porque lo he estado pasando para algunos de los profesores que estaban esta asignatura, porque creo que es un texto maravilloso de consultar, sobre todo para formar nuevas vocaciones que nos hacen falta en físicas, por ejemplo, de cara a máster en meteorología. Hay varias asignaturas que yo creo que son muy adecuadas para el libro. Y bueno, sí que conozco la biblioteca de físicas, que es posible, ¿no? Con lo que ha comentado Encarna, o en formato electrónico, formato papel, así que comentaré. Yo me oigo con eco, no sé. Sí, te oímos, Belén, un poco, o sea, nos cuesta escucharte un poco. Es que es horrible. ¿Estás con cascos o algo así? No. Ah, pues no sé, igual no sé si estás con wifi, igual si le quitas la wifi y le pones la conexión de tu móvil. A ver ahora. De tu operador, que a veces con la wifi va peor. Pues no te sé decir. A ver. Háblanos un poquito. Hola. Bien. Bueno, sigue con lo que estabas diciendo a José Miguel. Pues nada, decir que el libro me
maravilla. Encarna me encanta porque emociona, te acerca por las emociones a las y o sea, que no solo va a ser de interés para el público en general, sino también para crear vocaciones. Entonces, pues te agradezco mucho, me parece impresionante el trabajo porque recopilar tal cantidad de conceptos, es que no me imagino cómo los puedo hacer y que estén casi todos. Vamos, no te digo ninguno que falte porque no los he visto los que yo conozco y estaban todos. Y además me gustaba mucho todo el enfoque que es, me he fijado pues por ejemplo en teleconexiones, me he fijado en temas relacionados con el niño y me ha gustado muchísimo. Y como te digo, pues ahora mismo lo tiene una de las profesoras que da física de la atmósfera, que me lo tiene que devolver porque se lo quería ir pasando al resto de profesores y para que lo fueran viendo. Y eso, ya hemos hecho la consulta porque creo que es un libro que, como te digo, pues que puede fomentar vocaciones que nos hacen falta. Pues oye, y muchas Belén, gracias. Muchísimas gracias. La verdad es que a mí eso me hace muchísima ilusión. O sea, más allá de que el libro pues alguien lo pueda encontrar en una librería y le interese y el saber que vaya a llegar a la facultad o a la universidad y lo que dices tú, que un chaval joven pues oye, se interese. Yo no sé si en alguna entrevista cuando saqué la primera edición me preguntaron sobre esto y se me ocurrió responder que a mí es el libro que me hubiera gustado tener cuando empecé la carrera, porque yo de hecho empecé con idea de astrofísica y al final hice física de la atmósfera o del aire y bueno, encantado de la vida, además de trabajar ahora de esas cosas, pero quizás si ya desde primero hubiera tenido un libro así o desde el bachillerato, pues me hubiera interesado y hubiera querido ya saber más y intentar ya pues estudiarlo en la universidad, ¿no? Así que bueno, fenomenal. Muchas gracias, Belén. Un placer. A ver, Joana, ¿no te oigo yo ahora? Vale, ¿ahora me oís? Ahora sí. Pues gracias, Belén, y le vamos a dar paso a Rafa. Hola, Rafa, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Me oís bien? ¿Me oís bien? Sí, perfectamente. Sí, sí. Pues nada, una vez más, que lo digo en primera edición. Estoy buscando, no voy a decir que porque como has dicho, este libro que lo tienes como un diccionario, lo puedes leer continuamente, ¿no? Tanto los podcasts como los grupos son muy claros, muy sencillos, muy buenos. Y por supuesto lo hablar sin explicación, ¿no? Hay alguno de ellos, Sochos, ¿no? Saber que ha nevado mucho más intenso que la que nos cayó el año pasado, ¿no? No sé si me estáis oyendo bien o con dificultad. Vale, yo ahora no os oigo a vosotros, no sé si me oís vosotros a mí. ¿Me oís? A ver, ¿me escucha Rafa? Sí. Sí, no sé si se está repitiendo también con el mismo problema que tenía o no. Sí, estaba yo creo a través del micrófono de Joana. Le he quitado el micrófono y mejorado, pero no sé cómo arreglar esto yo. Pues no sé. Venga, sigue con la reunión y ya está. Joana ha vuelto a salirse, volverá a entrar, supongo. Vale. ¿Pero me oís o no? Sí, Rafa, yo te escucho. Empecé a escucharte un poco así mal, pero ahora va perfecto. Y ahora se oye perfecto. Vale, pues nada, era simplemente eso, pues comentar cómo disfrutas con los relatos, ¿no? Como por ejemplo la nevada de los 3 ochos, lo de la nieve sandía, para no confundirla con las que tenemos aquí con la calima, que está formada por otro fenómeno, ¿no? Como es un hongo, un alga. Bueno, el experimento de von Guericke, ¿no? de los hemisferios de Brandenburgo, bueno, que ya lo conocías. Bueno, disfrutas con un montón de cosas, ¿no? Y ayer mismo, por ejemplo, mira, te voy a decir una cosa que encontré ayer. Estuve viendo una película sobre Mary Shelley, ¿no? Y tú también comentabas lo del año sin verano y tal, y ponías que una de las 5 personas que estaban era Mary Goldwyn. Y sin embargo, Mary Goldwyn es el apellido, o sea, es el nombre de soltera, digamos, de Mary Shelley. O sea, que el 5.º personaje era Claire Clairmont, que era su hermanastra. O sea, que te digo un pequeño fallito para que lo veas, ¿no? Me di cuenta ayer, digo, anda, no, si esta no es Mary Goldwyn, es la propia Mary Shelley, ¿no? No, el 5.º personaje que estaba con Polidori, con Lord Byron y con Shelley era Claire Clairmont, la hermanastra, ¿no?
Pero bueno, es igual, o sea, es que disfrutas un montón con el libro y ya te di la enhorabuena y te lo vuelvo a dar. Pues muchas gracias, Rafa. La verdad es que pudimos presentarlo en Zaragoza por los pelos, por las fechas, porque fue un poquito antes de que empezara todo el lío. Y yo siempre me acordaré de la presentación de allí, que tuviste un día más muy complicado. Me parece que había una situación que te demandaban en el gobierno de Aragón para la mesa esta de crisis, y aún así sacaste... Fue con motivo de Gloria, me parece. Sí, creo. Me parece que fue a Gloria un año antes del de Filomena, que tuvimos aquí una buena también. Efectivamente. Y bueno, pues pude presentarlo ahí en Zaragoza. Y claro, una de las cosas que me ocurrió es que ya a partir de febrero o marzo yo tenía planificadas algunas presentaciones y bueno, no se pudieron hacer porque además al principio ya confinados todavía no estaba esto ni organizado para tener una reunión de este tipo, porque bueno, pues empezamos un poco ahí poco a poco a gestionar este tipo de actividades, ¿no? Y bueno, afortunadamente, pues hoy en día es una alternativa muy buena, ¿no? Para poder, en este caso, presentar un libro o charlar con amigos, claro. Bueno, pero es mejor estar juntos y tomar las cervezas, ¿eh? Pero bueno. Eso es verdad. Pues muchas gracias, Rafa, de verdad. Además, Rafa siempre saca tiempo para todo el mundo, no sé cómo lo hace. Sí. Gracias, Joana. Es verdad. Bueno, pues no sé si hay alguien más que nos quiera preguntar algo, bueno, a mí no, a José Miguel, sobre esta obra diccionario ilustrado tan increíble. De momento no veo a nadie más. No sé si tú quieres añadir algo, José Miguel. No, bueno, yo creo que un poco descrito el libro en su conjunto, las singularidades que tiene. Me he apuntado las palabras de José Luis Escudero, la erratita que me acaba de decir Rafa, ese tipo de cosas. La verdad es que soy muy cuidadoso y bueno, me vienen bien para, ya os digo, si más adelante sale una nueva edición, ojalá, pues todavía pues retocarla un poco, ¿no? O ampliarla, ¿no? Y en cualquier caso, lo que más ilusión me haría es eso, lo que yo le he dicho a Belén, ¿no? Que el libro no fuera un libro simplemente para despertar una curiosidad en un lector, sino que tuviera un valor a nivel de los estudiantes, ¿no? Que les resultara útil para consultar, para en un momento dado, pues para preparar un trabajo que les pudieran consultarlo y les sirviera, ¿no? Yo con eso me doy más que satisfecho. Pues eso seguro que sí, porque vamos, o sea, uso tiene. Creo que he vuelto a girar la cámara, pero sí, aquí, a ver, ahora. Bueno, pues no sé si decirte que muchísimas gracias por haber sido nuestro primer invitado en esta nueva sección de libros, que realmente es muy recomendable esta obra. Primero, porque está cuidada, hecha con cariño, tiene todo de la A a la Z, que también es importante decirlo, no es broma, que las ilustraciones son alucinantes, que han trabajado un montón de personas también para ayudarte, pero sobre todo tu esfuerzo y encima en un momento como la COVID, que ha sido realmente duro y me imagino que a ti también te afectaría mucho en ese momento. Y no sé si incluso te llegó a dar un parón en ese momento. Bueno, en realidad el libro justo, la primera edición salió antes de la COVID, o sea, cuando... Sí, la segunda, es verdad. Sí, claro, sí. Es esta segunda la que ya el año pasado Diego, mi editor, me planteó que en Alianzas el libro estaba funcionando bien para lo que es un libro de estos y que se planteaban hacer una nueva edición con ese formato nuevo. En Alianza Editorial, porque esto no funciona igual en todas las editoriales. Por ejemplo, la primera edición está casi ya totalmente vendida, pero no va a salir una segunda edición de esa edición, sino saldrá una reimpresión. Es decir, que si sale una nueva edición será porque sea distinta, es decir, porque lo que os acabo de comentar, porque yo incorpore términos nuevos, una cierta cantidad y haya que reconstruir el libro, por así decirlo. Pero si el libro se vendiera muy bien, que sería para mí genial, lo que saldrán serán reimpresiones de estas ediciones que ya han salido, ¿no? Claro. Esa es la idea. Claro. Bueno, no sé, no lo hemos enseñado, ¿no? Bueno, en la presentación sí, pero ahí tienes la... Sí, pero me refiero así que lo puedas coger y tocar. A mí me parece que el tamaño está súper bien, ¿vale? Sí. Porque al final es muy manejable, cabe en la mochila, cabe en la mano, cabe en una estantería. Y luego, pues bueno, es eso.
Huele muy bien al libro nuevo, que a mí me encanta eso, y para que os hagáis una idea, pues está súper bien ilustrado. Hay una cosa que a mí me ha gustado mucho, y es que viene aquí arriba, no sé si se ve, las letras también, o sea, ahí, ¿no? Ahí lo vemos. Sí, están con distintos colores para separarlas y que, bueno, más rápidamente puedas. Hay muchos detalles de esos que Diego ha incorporado al diccionario. Son detalles del editor, lo que tú decías, la importancia de una edición un poco cuidada, claro. Total, total. Pues es súper cómodo y, bueno, lo que decíamos, pues hay infografías y también hay fotografías que me acaban, ya la he perdido, pero hay una foto de hecha de la... desde la, bueno, a ver si lo digo. A ver. Desde el espacio. ¡Ay! Sí, hay algunas de satélite, sí, sí. Las de satélite, no, y no, por favor, ¿cómo se llama? Los señores que están alrededor de la Tierra, allí subidos, de la Estación Internacional, que no me salía ahora. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Que también es alucinante. Sí, y hay un mosaico que también, en las páginas 282 y 83, lo voy a poner yo, si lo veis, es un mosaico dedicado a las nubes. Aquí, sí. Que estuve bastante tiempo pensando cómo hacerlo al final. Al final son como 3 columnas. La primera de ellas para representar un poco el tema de los colores de las nubes, porque, bueno, las nubes sí, decimos que son blancas, pero, bueno, depende mucho del momento del día por el tema de la luz. Y bueno, podemos tener nubes desde rojizas hasta nubarrones o nubes blancas. Luego, 3 fotografías en la segunda columna que describen un poco cómo va evolucionando la nubosidad al paso de un frente y finalmente cómo va evolucionando un cúmulo hasta que de un pequeño cúmulo se termina convirtiendo en un cúmulo nimbo y una nube de tormenta. Era una manera también, pues, de usar fotografías de nube, pero más allá de la estética que tienen cada una de esas fotos, darle un sentido, lo que estábamos comentando, ¿no? Como un complemento a la explicación que yo puedo luego en el diccionario explicar de qué es un cumulonimbo o de qué es un frente, etcétera, etcétera. Claro. Bueno, y también me parece maravilloso porque sale nuestro párroco favorito, que es Fray Martín, en la estación meteorológica de Rascafría. También. Efectivamente, esa fotografía. Me parece maravilloso que esté este hombre aquí incluido también. Genial ese tributo también. Pues, José Miguel, no sé, voy a hacer un repaso, pero creo que no hay nadie más preguntando nada, pero pues lo dicho, que de verdad muchísimas gracias desde la AME, que hayas sido nuestro primer invitado, que espero que esta sección salga adelante y se unan muchas más y que vuelvas en otro momento y nos cuentes, pues no sé, que llevas 8.500 ediciones y que has añadido muchísimas más palabras. Bueno, pues muchas gracias, Joana. De verdad que un placer estar hoy aquí con vosotros. Sois familia, la AME. Tengo, como digo, muchos amigos dentro, también en la EMET y gente que se ha conectado. Y nada, seguiré dando guerra no solo con el diccionario, sino con algún otro libro que ya me traigo entre manos. Genial. Bueno, yo también os quiero pedir disculpas porque me han llamado 2 veces y como estoy con el móvil me ha cortado la llamada. Bueno, o sea, un poquito cuadro todo, pero las primeras veces siempre cuesta a veces. Que muchas gracias, José Miguel. Gracias. Y nada, que os invito a todos a que os animéis a echar un vistazo a este diccionario tan práctico y tan bueno de meteorología. Adiós. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego.